Tercer Testamento. 3 tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. El tema: no lucrar con los bienes del espíritu. Discípulos, si anheláis poseer dones espirituales, dejad que sea el amor y el deseo de hacer el bien los que os inspiren ese anhelo. No busquéis el llegar a poseer mi gracia tan solo con el fin de halagar vuestra vanidad, por sentiros algo más elevados que vuestros hermanos. Tampoco busquéis a través de estos dones formar una fortuna por medio del lucro. En verdad os digo que cuando el amor espera algún pago, desde ese momento deja de ser amor, y cuando la caridad que se hace tiene por objeto esperar una recompensa, deja de ser caridad. Por eso os advierto que cuando tengáis el deseo de poseer uno de esos dones, que sea el amor el que os inspire. Todo aquel que quiere seguirme por esta senda, debe despojar su corazón de todo interés mezquino, de todo egoísmo y de toda vanidad. Solo a través de un corazón limpio puede sentirse mi amor. Cuando encuentro que alguno de vosotros está ocupado en la ejecución de una buena obra, elevado en oración, pidiendo por algún hermano necesitado, y me hace presente su corazón lleno de angustia por el dolor de su semejante, mi divino amor deposita en aquel una gota de mi bálsamo de curación y le concedo el prodigio que ha estado pidiendo. En ese momento un gozo muy grande invade al Hijo que ha intercedido por su hermano ante el Padre, que es quien entregó lo que le fue solicitado, y en el necesitado que recibió mi caridad. En cambio, cuando aquel que lleva la misión de sembrar la caridad en su camino hace uso de sus dones para fines egoístas, sin darse cuenta de ello, se ha despojado de la gracia del Padre y nada puede dar. Se engaña a sí mismo y está engañando a sus hermanos. Ese mal labriego, en lugar de sembrar trigo en su camino, va sembrando la cizaña. Después de ejecutar cada una de sus malas obras, le quedará un sabor muy amargo, una insatisfacción, una intranquilidad, y no podrá encontrar en la dulce faz de su Padre esa sonrisa amorosa que bendice y aprueba sus obras, ni logrará hacer sentir en su hermano la influencia de sus dones espirituales. Si el enfermo sanó, o el atribulado recibió consuelo, o si se verificó un milagro, ese prodigio no se debió a aquel labriego, sino a la infinita piedad del Padre para el necesitado, que en su inocencia depositó toda su confianza en el mal discípulo del Señor. Y todavía cuando el milagro se ha realizado, el mal servidor se lo atribuye a sus ruegos, a sus dones, y utiliza aquel testimonio para aumentar el número de los que en él confían. A esos tendrá que tocarles mi justicia a fin de que detengan sus pasos equivocados. Mediten sobre lo erróneo de sus obras y vuelvan al sendero. Bienaventurados los que al primer toque de mi justicia se han arrepentido de sus culpas, se han librado de seguir por el camino de sus faltas y han luchado por reparar todos sus yerros, porque han comprobado con ello que las satisfacciones del espíritu nunca podrán compararse con las de la tierra. Ellos han menospreciado la paz que deja en el corazón una obra limpia. Han aceptado el halago o el miserable pago de una moneda y han visto que lo primero engrandece al espíritu y lo segundo lo empequeñece y lo rebaja. Todo aquel que es labriego en mis tierras debe saber que yo le envié a dar testimonio de mí,
y para que su testimonio sea verdadero, deberá estar justificado por sus obras, por medio de actos de caridad, de palabras y de pensamientos buenos, procurando que su corazón se mantenga limpio para que yo me manifieste en él. Vengo a vosotros porque vuestros hermanos que tienen el saber han ocultado la verdad a la humanidad y han llenado de egoísmo su corazón. Yo no os vengo a vender mi amor, ni mi palabra, ni mis beneficios. Solo espero que estéis preparados para enviaros a las comarcas y a las aldeas, a llevar a vuestros hermanos la buena nueva de mi doctrina, porque en todo el mundo hay hombres que esperan mi llegada. Si alguien acumulase riquezas a cambio de mi palabra y de mis dones, vuelvo a deciros como en el segundo tiempo, antes pasaría un camello por el ojo de una aguja que ése penetrase en el reino de los cielos. Cuán meritorio es contemplar ante mí a los que ayer gozaron satisfacciones, glorias y comodidades, y hoy siguen mis pasos llenos de mansedumbre y de humildad. Ahora digo a mis nuevos discípulos, cuando se trate de cumplir con mi obra, no améis el dinero porque es la falsa moneda del espíritu. Su valor es negativo y representa falsos valores para la vida eterna. El dinero puede desviaros del sendero de la verdadera caridad, de la humildad que todo apóstol mío debe llevar. Os doy el tiempo necesario para que podáis desempeñar la obra que os encomiendo. Hombres y mujeres, trabajad por la elevación de la humanidad. Cada pensamiento, cada obra quedará escrita, y yo haré que toda simiente de amor sea fecunda. Dejaréis que sea yo quien juzgue vuestras obras, y no publicaréis la caridad que hagáis si queréis recibir un galardón. No busquéis honores, ni vasallaje, ni pago alguno. Sed humildes, caritativos y desinteresados, y yo os ensalzaré. Cumplid con mi ley. No caigáis en lucro y mixtificación. Cuando seáis llamados para curar al enfermo, practicad la caridad y cuidad de que vuestras obras sean espirituales. Irradiará mi luz en cualquiera de mis hijos que se preparase en el tiempo de la comunicación directa con el Maestro. Pero no estará en aquellos que vendiendo mi obra, en mercaderes se convirtiesen. Dad mi enseñanza y haced toda la caridad que podáis sin lucrar con ello. No engañéis a nadie. Si aún falta pureza en vuestros actos, es tiempo de que os corrijáis. Confiad en mí, en vuestro Maestro. Es natural que mientras no veáis definida mi revelación, a pesar de haberla explicado con todo detalle, para que vuestro entendimiento la comprendiese, cayerais en errores e interpretaseis equivocadamente algunas de las enseñanzas. Pero cuando mi palabra ha alcanzado su plenitud entre vosotros, esas faltas son injustificadas. Llegasteis a creer que yo os había traído a esta obra con el fin de remediar la pobreza material en que se encuentra parte de la humanidad, para ayudaros a ser grandes delante de los demás, y hoy os sorprende que os venga a entregar los bienes espirituales, la caridad, el consuelo, el bálsamo, los que debéis de dar con el más absoluto desinterés. Esta es la verdad. Quien haya puesto precio a los servicios que imparta a sus hermanos, no ha sido a mi obra a la que ha vendido, ha sido a sí mismo a quien ha fijado un precio, precio de traición. Escudriñad mi palabra hasta que estéis ciertos de su pureza y de su verdad. Solamente así podréis caminar fuertes y permanecer firmes ante la invasión de ideas materialistas que amenazan al espíritu.
Porque el materialismo es muerte, es tiniebla, es yugo y veneno para el espíritu. Jamás cambiéis la luz o la libertad de vuestro espíritu por el pan terrenal o por mezquinos bienes materiales. Para que comprendáis mejor mi lección, escuchad mi parábola. 2 caminantes iban a paso lento por un extenso desierto. Sus pies estaban doloridos por las ardientes arenas. Se dirigían hacia una lejana ciudad. Solo la esperanza de llegar a su destino les alentaba en su dura jornada. El pan y el agua se les iban agotando. El más joven de los dos comenzó a desfallecer y rogó a su compañero que continuase solo el viaje porque las fuerzas le estaban abandonando. El caminante anciano trató de reanimar al joven diciéndole que tal vez encontrarían pronto un oasis donde reparar las fuerzas perdidas, pero aquel no se reanimaba. Pensó no abandonarlo en aquella soledad y a pesar de encontrarse también fatigado, echó sobre su espalda al compañero rendido y continuó trabajosamente la caminata. Cuando ya hubo descansado el joven, considerando la fatiga que le ocasionaba al que sobre sus hombros le llevaba, se soltó de su cuello, le tomó de la mano y así continuaron el camino. Inmensa fe alentaba el corazón del caminante anciano, la que le daba fuerzas para vencer su cansancio. Como lo había presentido, apareció en el horizonte el oasis, bajo cuya sombra les esperaba la frescura de un manantial. Al fin llegaron a él y bebieron de aquella agua fortificante hasta saciarse. Durmieron con sueño reparador y al despertar sintieron que había desaparecido el cansancio. Tampoco experimentaban hambre ni sed. Sentían paz en su corazón y fuerzas para llegar a la ciudad que buscaban. No hubieran querido dejar aquel sitio, mas era necesario continuar el viaje. Llenaron sus ánforas de aquella agua cristalina y pura y reanudaron su camino. El caminante anciano que había sido el sostén del joven dijo: «Tomemos con medida el agua que llevamos. Es posible que encontremos en el camino algunos peregrinos vencidos por la fatiga, muriendo de sed o enfermos, y será necesario ofrecerles la que llevamos». Protestó el joven diciendo que no sería sensato dar de lo que tal vez ni para ellos bastaría, que en tal caso, ya que tanto esfuerzo les había costado conseguir aquel precioso elemento, lo podrían vender al precio que quisieran. No quedando satisfecho con esta respuesta, el anciano le replicó diciendo que si querían tener paz en su espíritu, debían compartir el agua con los necesitados. Contrariado, el joven dijo que prefería consumir él solo el agua de su ánfora antes que compartirla con alguien que se encontrara en el camino. Nuevamente el presentimiento del anciano volvió a cumplirse, pues vieron delante de ellos una caravana formada por hombres, mujeres y niños, que perdida en el desierto estaba próxima a sucumbir. El buen anciano se acercó presuroso ante aquellas gentes a quienes les dio de beber. Los caminantes al momento se sintieron fortalecidos. Los enfermos abrieron sus ojos para dar gracias a aquel viajero y los niños dejaron de llorar de sed. La caravana se levantó y continuó su jornada. Había paz en el corazón del caminante generoso, mientras el otro, mirando su ánfora vacía, alarmado le dijo a su compañero que retornaran en busca del manantial para recuperar el agua que habían consumido. «No debemos regresar», dijo el buen caminante. «Si tenemos fe, adelante encontraremos nuevos oasis.
Mas el joven dudó, tuvo miedo y prefirió despedirse allí mismo de su compañero para regresar en busca del manantial. Los que habían sido hermanos de lucha se separaron. Mientras uno continuaba hacia adelante en el sendero lleno de fe en su destino, el otro, pensando que podía morir en el desierto, corrió hacia el manantial con la obsesión de la muerte en su corazón. Al fin llegó jadeante, fatigado, pero satisfecho bebió hasta saciarse, olvidándose del compañero que dejó ir solo, así como de la ciudad a la que había renunciado, decidiendo quedarse a vivir en el desierto. No tardó mucho en pasar cerca de allí una caravana compuesta por hombres y mujeres rendidos y sedientos. Se acercaron con ansiedad para beber de las aguas de aquel manantial. Mas de pronto vieron aparecer a un hombre que les prohibía beber y descansar si no le retribuían aquellos beneficios. Era el caminante joven que se había adueñado del oasis, convirtiéndose en señor del desierto. Aquellos hombres le escucharon con tristeza porque eran pobres y no podían comprar aquel precioso tesoro que calmaría su sed. Al fin, despojándose de lo poco que llevaban, compraron un poco de agua para mitigar la sed desesperante y continuaron su camino. Pronto aquel hombre se convirtió de señor en rey, porque no siempre eran pobres los que por allí pasaban. También había poderosos que podían dar una fortuna por un vaso de agua. No volvió este varón a acordarse de la ciudad que estaba más allá del desierto, y menos del fraternal compañero que le había llevado sobre sus hombros, librándolo de perecer en aquella soledad. Un día vio venir una caravana que seguramente se dirigía a la gran ciudad. Mas con sorpresa observó que aquellos hombres, mujeres y niños venían caminando llenos de fortaleza y de júbilo, entonando un himno. No comprendió este varón lo que miraba y su sorpresa fue mayor cuando vio que al frente de la caravana marchaba aquel que había sido su compañero de viaje. La caravana se detuvo frente al oasis, mientras los dos hombres frente a frente se contemplaban asombrados. Al fin el que habitaba en el oasis preguntó al que había sido su compañero: «Decidme, ¿cómo es posible que haya quienes pasen por este desierto sin sentir sed ni experimentar cansancio? ¿Es que en su interior pensaba lo que sería de él el día en que nadie se acercara a pedirle agua o albergue?» El buen caminante le dijo a su compañero: «Yo llegué hasta la gran ciudad, mas no solo en el camino encontré enfermos, sino sedientos, extraviados, cansados, y a todos los reanimé con la fe que a mí me anima. Y así, de oasis en oasis, llegamos un día a las puertas de la gran ciudad. Allí fui llamado por el Señor de aquel reino, el que, viendo que conocía el desierto y que tenía piedad de los viajeros, me dio la misión de volver para ser guía y consejero en la dolorosa travesía de los caminantes. Y aquí me tenéis, conduciendo una más de las caravanas que he de llevar a la gran ciudad. ¿Y vos, qué hacéis aquí?», preguntó al que se había quedado en el oasis. Este, avergonzado, enmudeció. Entonces el buen viajero le dijo: «Sé que habéis hecho vuestro este oasis, que vendéis sus aguas y que cobráis por la sombra. Estos bienes no son vuestros, fueron puestos en el desierto por un poder divino para que los tomara el que de ellos necesitara. ¿Veis estas multitudes? Ellas no necesitan del oasis porque no sienten sed, ni se fatigan. Me basta transmitirles el mensaje que por mi conducto les envía el Señor de la gran ciudad, para que se levanten
encontrando en cada paso fuerzas por el ideal que tienen de alcanzar aquel reino. Dejad el manantial a los sedientos, para que en él encuentren descanso y apaguen su sed los que sufren los rigores del desierto. Vuestro orgullo y egoísmo os han cegado. Mas, ¿de qué os ha servido el ser dueño de este pequeño oasis si vivís en esta soledad y os habéis privado de conocer la gran ciudad que juntos buscábamos? ¿Ya olvidasteis aquel ideal que fue de los dos? Aquel varón, escuchando en silencio al que fuera fiel y abnegado compañero, prorrumpió en llanto porque sintió arrepentimiento de sus errores, y arrancándose las falsas galas, se fue en busca del punto de partida que era donde el desierto empezaba, para seguir el camino que lo llevara a la gran ciudad. Mas ahora marchaba iluminado su sendero por una nueva luz, la de la fe y el amor a sus semejantes. Yo soy el Señor de la gran ciudad, y Elías el anciano de mi parábola. Es la voz del que clama en el desierto. Es el que nuevamente se manifiesta entre vosotros en cumplimiento a la revelación que os di en la transfiguración del monte Tabor. Él es quien os guía en el tercer tiempo hacia la gran ciudad, en donde os espero para entregaros el galardón eterno de mi amor. Seguid a Elías, oh pueblo amado, y todo cambiará en vuestra vida. En vuestro culto e ideales, todo será transformado. ¿Creíais que vuestro culto imperfecto sería eterno? No, discípulos. Mañana, cuando vuestro espíritu contemple en el horizonte la gran ciudad, dirá como su Señor: mi reino no es de este mundo. Mi paz sea con vosotros.